Mientras los grandes medios de comunicación tienen hablando al país de que si Iván Cepeda dijo o no dijo que la cuna del paramilitarismo es Antioquia, pues, a ver, hay realidades que no se pueden ocultar. Y para eso, señores, y los grandes medios de comunicación que tienen memoria corta y selectiva, claro está, alimentan a esos otros sectores de derecha que también carecen de esa memoria a largo plazo, y se les olvida precisamente cuestiones como dónde tenían las reuniones los paramilitares antes de ir a cometer una masacre, por ejemplo, El Aro y La Granja, en la Cuarta Brigada de la ciudad de Medellín, con altos mandos del ejército y, claro, con el pleno conocimiento, según los paramilitares, del secretario de Seguridad del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. También se les olvida a estos señores que el hermano de ese expresidente también fue condenado precisamente por conformar un grupo denominado como los 12 Apóstoles, que tenían una particularidad de reunirse en una hacienda llamada La Carolina, cuyo propietario también es un señor que también es propietario del periódico El Colombiano. Sí, señores, se les olvida a esta gente que allá en esa hacienda hacían unas particulares listas donde construían país según la derecha y donde iban a llevar desarrollo económico a quienes aparecían en esa lista, según la derecha. Vuelvo y les aclaro, sarcasmo por si no lo entendieron, qué era lo que hacían con esta lista. Esa hacienda que también es propietario, un señor que es propietario también de el periódico El Colombiano, que la adquirió por allá más o menos en esos tiempos, pues ahora nos dicen que hay que condenar estas palabras y que Antioquia se respeta. No, Antioquia hay que recordarla tal cual como ha sido para no volver a permitir que esa trágica historia se repita. O se les olvida que también hay denuncias que en la Escombrera traían cuerpos de otras partes de la región y precisamente los sepultaban en la Escombrera, que el señor Federico Gutiérrez decía que allá no iban a encontrar nada, que eso era tiempo perdido. Le decía a las madres que estaban buscando los cuerpos de sus hijos allá, y que ya sabemos que se han encontrado varios cuerpos en ese sector y todavía continúan las excavaciones. Cerrado ese paréntesis, y por favor, recomendándoles a ustedes, señores de derecha, que no tengan memoria de corto plazo. El país no comenzó hace 3 años. Pues continuemos con lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de que Colombia ha sido el potrero de esta gente, no lo decimos idealmente, lo decimos literalmente, porque ha sido el potrero de ellos. Ustedes ya vieron la investigación que hizo Señal Investigativa en conjunto con la revista Raya. Pues se las recomiendo. Yo les voy a poner una parte aquí, y es increíble cómo literalmente esta gente ha creído que Colombia ha sido un potrero, cómo se han apropiado de los terrenos baldíos, inclusive en Islas del Rosario, donde habían islas que les cobraban dizque 400.000 pesos por el arriendo. Empresarios, gente prestante, la gente de bien, la gente que apoyaba las campañas de esta gente. Pero escuchen una parte y ahorita hablamos de otras cositas que les quiero hablar a ustedes. En ese Consejo de Ministros del 27 de mayo, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, reveló que al menos 1 de cada 3 congresistas está relacionado con acaparamiento ilegal de baldíos de la nación. Procesos de investigación por acumulación de baldíos abiertos a congresistas en este gobierno, presidente. En ese momento, Harman habló de estos 8 congresistas con investigaciones administrativas preliminares. El senador Marco Daniel Pineda, de Serén Córdoba, está en ese predio por acaparamiento de baldíos. La senadora Liliana Esther Vitar, de Ciénaga de Oro, tiene un predio que presunción de baldíos. Esa es la ubicación de los predios. El senador Lidio García Turbay tiene un predio en San Juan de Nepomuceno, en una investigación asociada a temas de baldíos. La representante Ana Paola García, también en Buenavista, Córdoba, partido de la U, tiene presuntamente familiares también vinculados en este asunto de baldíos. Con su nombre y su cédula está el representante Carlos Cuenca, de Puerto Carreño, ahí está su predio. Aquí se culminó la etapa administrativa. Usted mismo acaba de hablar de Javid Medef, ahí está, en Bichay, Valle del Cauca, el mismo que votó negativo
hoy aparece en esta investigación en materia de baldíos. Familiares de Paloma Valencia en Bichay y en Tolima aparecen también por acaparamiento de baldíos. Y el senador o representante, no sé, Luis Eduardo Díaz Mateus, en un predio. La paloma que va a venir a salvarnos a nosotros, sus familiares, hacen también parte del acaparamiento de baldíos. Háganme el favor, señores, háganme el favor. En Cerrito, Santander. Pero la realidad es que hasta la fecha ya son 14 los parlamentarios que se relacionan de manera directa o a personas de su círculo cercano con terrenos que se presumen baldíos por la Agencia Nacional de Tierras, la entidad encargada de vigilar que los baldíos o tierras de la nación no terminen en manos de particulares de manera irregular. 14 congresistas de los partidos más rancios de nuestro país. Háganme el favor, señores. De esto deberían de estar hablando, pero no. No, hay que hablar de que si Petro dice, si Petro no dice, si Petro habla, si Petro no habla, y ahí tienen enmarañada a esta pobre gente de derecha que, como ya les digo, carecen de memoria a largo plazo y tienen memoria de corto plazo. Ahí está, señores, en Islas del Rosario pagaban hasta por 600 hectáreas 400,000 pesos. Es increíble. Es increíble, se apropiaban de islas completas para hacer negocios. Islas completas en Islas del Rosario, esta gente se apropiaban para poder hacer de ellos el negocio del año. Inclusive hasta construían hoteles allá para desangrar el patrimonio del Estado. Hágame el favor, y estos son los que nos van a salvar a nosotros. Estos son los salvadores de la patria. Señores, por otro lado, ya metiéndonos un poquitico más por el lado de la geopolítica, ustedes recuerdan que a nosotros nos dicen que los economistas están del otro lado, que los economistas, por ejemplo, son el señor que escogió el Matagatos, que lo acompañara en su fórmula vicepresidencial, el señor que le subió el 35% a las medianas y pequeñas empresas, sí, ese mismo, son los que van a salvar a Colombia. Pero ¿salvarnos de qué? Salvarnos, por ejemplo, de endeudarnos. Nos van a salvar de endeudarnos cuando ellos son amantes, por ejemplo, del FMI, el Fondo Monetario Internacional. Y es que quien no esté en este fondo no se considera amigo de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que es muy importante la geopolítica y hablar de ella cuando tenemos que hacerlo, porque es que esta gente es feliz endeudando el país con los Estados Unidos y en los Estados Unidos es feliz que se endeuden con ellos. Pero es que presten atención para qué endeudaban nuestro país. Presten ustedes atención. Nos dicen, uy, ustedes descuadran, mucho gasto público. Pues claro que es gasto público, nos toca pagar el crédito del FMI y eso es gasto público. El gasto público aumentado en Colombia, lo que toca pagar lo que endeudó a Colombia Duque. Pues la pandemia no creo que la hayamos pagado nosotros porque yo creo que ese dinero no se usó en la pandemia. La excusa fue que era para la pandemia, pero yo veo que subsidiaron a los empresarios del tiempo, los dueños del grupo empresarial, los de RCN, subsidiaron los Gilinski, a Bianca la super subsidiaron, y en cambio a todas estas pequeñas empresitas que aquí vimos los números no le dieron ni un pe. Oigan, háganme el favor, endeudar el país con los Estados Unidos para financiar a RCN, a Caracol, y se olvidaron de las medianas y pequeñas empresas. ¿Dónde estás tú, empresario, que eres pro Estados Unidos, pro derecha? ¿Dónde estabas vos cuando Duque endeudó al país con el FMI para supuestamente salvar las empresas que cayeron cuando pasó la pandemia del COVID? ¿Dónde estabas tú, querido empresario, que luchas por el bienestar de nuestro país? ¿Por qué no le reclamaste a Iván Duque que cómo se le ocurría endeudar al país solo para que le vendieran una buena imagen? Los empresarios, sí, muy bien, gracias. Ay, este país.
Por otro lado, muchachos, uno de los países más capitalistas del mundo, que es India. India, ustedes no sabían, India es muy pro Trump, pro Estados Unidos, pro valores de Estados Unidos. Pues un parlamentario le gritó en la cara a el primer ministro de India que ellos no se arrodillaban, que al menos el ayatolá, es decir, al líder que le quitó la vida a los Estados Unidos con los bombardeos de Israel, conjunto con los Estados Unidos, que al menos no se arrodilló ante los Estados Unidos y fue martirizado. Pero tú, ser despreciable si te arrodillaste. Así es como se tienen que tratar a estos fachos, así, seres despreciables, si te arrodillaste, le gritaba un parlamentario al primer ministro de India. हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खamenei साहब को, जिन्होंने अपनी आपकी तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया. Qué hermoso cuando les gritan en su cara lo que son, arrodillados, lamebotas, eso es lo que son. Y pues claro, el primer ministro de India lo ha hecho muy bien, le tiende el tapete a Donald Trump, le lame las botas, cuyo Javier Milei de Argentina, que también hace lo mismo cada que ve a Donald Trump. Es como si quisiera tener un hijo de él, porque lo ve y casi que quiere caerle a los pies. Asimismo, como Vicky Dávila, ¿recuerdan ustedes a Vicky Dávila cuando con la banderita gritaba que Trump, haz lo tuyo y todas estas huevonadas? Es increíble esto, pero bueno. Por otro lado, muchachos, ¿cómo les parece que ahora Siria, señores, Siria, cuyo presidente, recuerdan ustedes, no sé si ustedes recuerdan a el Mochacabezas, no sé si ustedes lo recuerdan, este señor que tomó el poder en Siria y que es pro Estados Unidos, el señor que anteriormente ofrecían como $10 millones por él, pero luego ya era muy parcero de Donald Trump, entonces ya no hay que hacer eso, ya este señor como nos está entregando los recursos de Siria, pues ya no hay que llamarlo terrorista, ya no es tanto, ustedes es que se equivocan con ese término de terrorismo, es que el terrorismo depende quién nos obedezca y ahí sí llamamos terroristas. Pues ¿cómo le parece que en su país se están juntando la gente a protestar en contra de este señor? ¿Cómo les parece? Se está reacomodando, muchachos, los poderes en Medio Oriente. Y como dicen acá, no precisamente a favor de los Estados Unidos, porque Al Qaeda es terrorista y que ofrecían $10 millones por él, ya no es tan querido en Siria, señores, ya no es tan querido en Siria, y entonces están aglomerando las personas precisamente en contra de lo que está haciendo los Estados Unidos con Irán. Y es que los pueblos no olvidan, el único pueblo que olvida parece ser es el pueblo de nosotros, Colombia. Por aquí es muy chévere ir viendo esta actualidad de esta noticia porque, a ver, nos interesa. Porque mientras los Estados Unidos, sus compatriotas andan en la inmunda, drogados, llevados hasta la peor bajeza del ser humano en el fentanilo, pues los Estados Unidos llevan nada más y nada menos en 15 días $21 mil millones.
de lo que hace que comenzó la guerra, gastados, quemados, señores, a punta de misiles defendiendo a Israel. Hay que tener muy en cuenta, muchachos, este conteo, porque ¿qué pensarán los gringos? ¿Qué creen ustedes que estén pensando los gringos? ¿Qué creen ustedes? 21.000 millones de dólares en una guerra que ni fu ni fa. Ahora ya le cerraron el estrecho de Hormuz y precisamente este señor Donald Trump le está pidiendo ayuda a China. Obvio, China ya dijo que ellos no, que Irán soberanamente tiene todo el derecho de cerrar el estrecho de Hormuz y hacer lo que quieran hacer, porque es su tierra, porque es su derecho. Porque esta gente entiende poco de soberanía y a veces países como Irán se los tiene que recordar. Y ya China dijo, yo no les voy a entrar a ese juego. Ustedes mirarán qué hacen, pero nosotros no vamos a entrar. Pero, por otro lado, un portavoz de Irán dice que el estrecho de Hormuz no está cerrado para todos. Solamente para quienes apoyan a los Estados Unidos y quienes están apoyando a Israel. Para ellos está cerrado. Para los demás barcos petroleros, pues no está cerrado. Entonces, este señor, Donald Trump, que todos sabemos por qué le está haciendo la guerra. Todos sabemos, Donald Trump, por qué está haciendo la guerra. Y eso se llama, como ya muchos lo están llamando en redes sociales, la guerra Epstein, porque una parranda de pedófilos degenerados que toman sangre de bebé y tienen cultos satánicos y tienen nombres de cuentas con el nombre de Baal para poder recaudar fondos y hacer sus atrocidades. Estos señores pues no quieren que les revelen todo lo demás que hay detrás de todos estos archivos de Epstein. Entonces esta guerra Epstein, como tenemos que comenzar a llamarla, porque concuerdo en eso, esta guerra Epstein le ha costado 21.000 millones de dólares a los Estados Unidos. 21.000 millones de dólares mientras su gente muere de hambre y está sumida en el fentanilo, señores. Pero esos países que nos dicen que hay que acabar, como Mali, que es uno de los países del Sahel, pues resulta que le entregó, repartió, después de haber nacionalizado sus minas de oro, después de haber sacado a los franceses de allá, explotadores de su tierra, pues ¿cómo le parece que reparte 33 millones de dólares entre su pueblo? Comienzan a hacer escuelas, comienzan a hacer hospitales, comienzan a dignificar la vida de los pobladores. Ahora ya los Estados Unidos, como ustedes ya saben, pues los están llamando que son terroristas, que esta gente pues no debe de estar en el poder y todo el cuento aquel que nos vendían, por ejemplo, con el que era antes Al Qaeda, que era el mochacabezas, pero que ahora como es aliado de los Estados Unidos, entonces ya no es tan malo, ya es una persona de muy buen porte y es gente de bien, como la gente de bien de Colombia. ¿Qué importa que haya sido antes una Al Qaeda? Lo importante es hacia dónde van dirigida su ideología política. Entonces, estos países también hay que resaltar el trabajo que está haciendo Touareg, el presidente de Burkina Faso. Es muy interesante, he venido siguiendo muy de cerca el trabajo de él, que lo han amenazado porque precisamente han querido sacar y sacaron a todos estos explotadores franceses que lo único que se apropiaban era de los recursos minerales de su tierra y han nacionalizado todos estos recursos y ahora le están dando dignidad a su pueblo. Pero como ustedes ya saben, el fantasma del comunismo entonces ya vino a tomarse los micrófonos
de los medios de comunicación, porque ya ustedes escuchan comunismo, socialismo, derechos a favor de la mujer, que es lo que nos están diciendo de, por ejemplo, de Irán, que Estados Unidos va a liberar a las mujeres iraníes, cuando el 90% de las mujeres iraníes son ingenieras físicas, químicas y, mejor dicho, tienen las mejores garantías para estudiar, pero no se preocupen que Estados Unidos va a ir a liberar ese pueblo. Es curioso que no hable, por ejemplo, de los países árabes, aquellos donde esos jeques y estos príncipes han gobernado durante muchísimas décadas, por ejemplo Arabia Saudí, y precisamente se hace lo único que ellos digan, pero esas clases de dictaduras no son tan malas porque se alinean geopolíticamente a favor de ellos. Muchachos, esto quería comentarles el día de hoy, pues qué podemos nosotros esperar de esta política rancia de nuestro país, congresistas que se apropian de las tierras. Por otro lado, nos venden una historia de quienes precisamente nacionalizan sus recursos y se lo entregan al pueblo, que son los malos, pero quienes entregan esos recursos a empresas multinacionales de Estados Unidos, claramente, y de otros países capitalistas, pues son esos los que van a rescatar el mundo de la tiranía y todo este verbo que nos meten por los medios de comunicación, y que, claro, personas con memorias de corto plazo, como tenemos nosotros en Colombia y más precisamente en Antioquia, en mi departamento, que parece ser que se les olvida todo lo que ha pasado en Antioquia, con el favor, como ya les dije, investiguen, googleen quiénes eran los que participaban en esas masacres, precisamente de las que ya les he mencionado. Sí, esos altos mandos militares que ahora se indignan, estos antioqueños que tienen memoria de corto plazo, porque dicen que Antioquia ha sido y fue la cuna del paramilitarismo. Pues yo no me indigno, al contrario, lo que digo es que Antioquia tenemos que rescatarla de las garras de todo lo que ha representado la derecha durante más de 200 años en nuestro país, y que ahora dicen ellos poseer la fórmula secreta, ojo, no revelada a sus antecesores, para salvarnos a todos. Hasta un próximo video. Chao.